Bendiciones se viertan en su ser de luz. Perdón y gracias, gracias y perdón. Bienvenidos a este espacio donde la intención es aclarar un poco nuestros pensamientos, nuestros sentires, nuestros actuares ante este estado de caos en nuestro planeta Tierra, en la madre Tierra. Bien, el día de hoy es el día de las energías de Cat. Cat, en el calendario Tzolk'in sagrado maya, de 260 días, que es el tiempo de gestación humana, y tiene que ver también con las lunas. Nos habla, es un calendario conocido como el calendario de adivinación. Antiguamente, cuando nacía un crío, un ser de luz, iban a buscar a cualquier niño, cualquier niña, cualquier infante. Todos somos seres de luz. Iban a presentarlo precisamente a la Kij, al lector del destino. Y el lector del destino se basaba en los sellos que marcaban el día de su nacimiento. Entonces, estos sellos son los días que componen el calendario. Y el día a día nos va dando las energías del día para que pues uno determine tal vez cómo actuar, o a veces nos da el reflejo de algo que ya pasamos y dices, por estas energías fue que me pasó esto, ¿no? Entonces uno va aclarando un poco quién es uno, cómo es la vida y demás. Bueno, no me entretengo más. Gracias. Iniciamos con el día Cat. Hoy nos dice, Cat significa red. Y nos dicen los abuelos mayas que Cat es la esencia del fuego que consume. También nos dicen que es cautiverio u opresión. También nos dicen que es ausencia de libertad. Y se refieren a ausencia de libertad, lo que alude a las cárceles físicas, mentales, emocionales y espirituales. Entonces vamos a desglosar las palabras de esta oración, de este concepto que nos dan del sello Cat, los abuelos ancestros mayas. Gracias. Y vamos a empezar con la palabra esencia. Esencia se deriva del latín verbo esse, que significa ser, ya lo habíamos visto. Y el sufijo ia, indica cualidad o estado, o sea, la cualidad o el estado del ser. También nos dicen que esencia se deriva del griego ousia, que significa ser o sustancia.
nos dicen que en el griego se refería a la realidad fundamental de algo. En filosofía, esencia nos dicen que es la naturaleza de las cosas. Sus propiedades esenciales son lo que las distingue de otras cosas. Eso es esencia. Entonces nos habla de la cualidad del ser y qué es su sustancia y qué es su naturaleza. Es algo que porque hay esencia, hay existencia. Entonces nos dicen que es la esencia del fuego. El fuego en la antigua Roma se deriva de focus, lo que significa hogar y chimenea. La esencia del fuego, esencia del hogar, pero de hogar no solo una estructura física, de hogar de donde tú te sientes bien. Ese es el verdadero hogar, ese es el verdadero origen. En el pensamiento, en el sentimiento, en la emoción, en el entorno donde tú te sientes pleno, ese es tu hogar. Ok, bueno. Entonces, seguimos, dice, esencia del fuego que consume. La palabra consume se deriva del latín tomar completamente hasta agotar. O sea, eso es lo que hace el fuego, ¿no? Todo lo consume, todo lo abraza, lo toma, lo abraza, hasta hacerlo ceniza, hasta hacerlo tierra, ¿no? Ok. Entonces, el prefijo con de consume significa totalidad o unión. Y sumere, de consume, sumere, significa tomar o agarrar. El prefijo sub de sumere significa debajo de o desde abajo. Y emere, de sumere, significa tomar o comprar. Por lo tanto, nos dice que el fuego consume desde abajo en su totalidad. Y nos dicen que Kat es la esencia de ese fuego que consume desde abajo en su totalidad. Por eso el fuego es sanador, pues sí, sana el espíritu, lo limpia el espíritu. Baños de fuego. Los baños de fuego pueden ser los baños de sol, o como se hacía antiguamente y como lo siguen haciendo algunas tribus todavía en este planeta, danzan alrededor de una fogata. Esos son los baños de fuego. Bien. También nos dice que red es cautiverio u opresión. La palabra cautiverio se deriva del latín captivitos,
que a su vez se deriva de captivus, que significa prisionero o cautivo. Proviene del verbo capere, que significa tomar o apoderarse. Si se fijan en sumere, capere, la terminación es ere, que tiene que ver con tomar, apoderarse, agarrar. Bien, entonces cautiverio es apropiarse, ¿no? Perdón. Perdón. Ok. Creo que es un poco de frío. Entonces nos dicen que cautiverio es estar preso o privado de la libertad. Ese es un prisionero, ¿no? Estar cautivo. Bien. Opresión. La palabra opresión se deriva del latín oppresio, con doble P y con doble S. Opresio, que significa presión, violencia, opresión de oprimir. Y se deriva del verbo opprimere, también con doble P, opprimere, que significa apretar o sofocar. Los componentes de opresión, significa contra o hacia. Y premere significa presionar. Entonces, opresión es eso, ¿no? Sofocar, no precisamente físicamente. Hago hincapié en esto porque también hay sofocación en emociones, en sentires, en pensamientos. Entonces, pues la opresión nos mantiene prisioneros, ¿no? Nos mantienen cautivos en esas ideas, en esos pensamientos, en esos sentimientos, emociones. Somos prisioneros de alguna manera. También del temor, del miedo, de la vergüenza, de todos esos sentires que bajan la vibración y que nos mantienen de alguna manera tras de un muro, por decirlo así, tras de un límite de lo demás. No nos permite esa integración, ¿no? Todo eso que nos mantiene cautivos. Entonces, pues es lo que a mi entendimiento percibo. Perdón, gracias. Ok. Dice que también es la ausencia de libertad, Cat, la red.
Ausencia se deriva del latín sustantivo absentia, con B, absentia con T, y significa ausencia. También nos dice que se deriva del verbo habese, con doble S, habese, que es el participio presente de ausente. El prefijo ab significa alejamiento o separación. El verbo ese significa ser o estar. El sufijo ia de ausencia indica cualidad o estado. Bien, entonces es la cualidad o el estado del ser o estar en alejamiento o separación, la ausencia. Es lo que comentábamos del cautiverio y la opresión nos lleva a esa ausencia de libertad. ¿Por qué ausencia de libertad? Porque no somos lo que sentimos ser, porque eso es lo que somos. Lo que sientes es lo que eres. Eres lo que sientes. Perdón y gracias. Bien. Entonces seguimos con libertad, ausencia de libertad. La palabra libertad se deriva del latín libertas o libertatis y significa condición de ser libre. El adjetivo liber significa libre, de libertalis. Liber significa libre. De la raíz indoeuropea nos dicen que libertad se deriva de leudin, que significa crecer o liberar. Aquí es interesante encontrar la palabra crecer en libertad, porque si estamos hablando de ser, lo que se siente ser, eso te lleva a crecer, y ese crecer se manifiesta en el sentir de la plenitud, de la satisfacción, de pues sí, de eso, del regocijo, ¿no? La libertad, entonces te lleva a crecer, te libera, te floreces, como lo dicen místicamente hablando, ¿no? Floreces. Los temores, el miedo te detienen, te mantienen cautivo, no te dejan. Ok, aunque son rejas que no se ven, pero se sienten, se piensan, se creen, y al creerse se crean. Entonces, creo otra cosa, juega otro papel en la vida, porque los grandes maestros nos hablan de que la vida es un juego y adoptamos papeles, roles. Entonces, ¿por qué no juega otra cosa como cuando infantes? Claro que sí. Aunque sea en un cuarto a solas, tú solo ante el espejo o tú sola, no importa, pero hazlo. Ok, gracias, perdón. Seguimos. Nos dice
que se refiere a la ausencia de libertad, a lo que hablábamos, que alude a las cárceles físicas, mentales, emocionales y espirituales. Bien, vamos a ver qué significa cárcel o cárceles. Perdón. Cárcel se deriva del latín carcer, con R, carcer, que significa recinto o lugar cerrado. Y se relaciona con el latín cavea, que significa jaula o recinto. Un recinto ceremonial, decimos. En el recinto. Un lugar es un espacio cerrado. Eso es una cárcel. Eso dice el latín. La idea, cárcel, la palabra cárcel es la idea de un espacio cerrado y delimitado. O sea que no se puede abandonar, ¿no? Ya sea temporal o eternamente, como nos pueden llevar los pensamientos toda la vida, las emociones, los rencores, toda la vida, ¿no? Las culpas. ¿Qué otras cosas nos llevamos toda la vida? Todo eso que nos causa, pues eso, un dolor, un sufrimiento, un decaimiento, una falta de voluntad, la falta inclusive de intenciones, ¿no? Entonces, interesante este día. Bien. Seguimos con la palabra físicas. Físicas nos dicen que se deriva del latín psychus, que significa físico, que a su vez se deriva del griego antiguo psikos. Se los deletreo. P, H, I, S, I latina, K, O, S. Psicos, como psicología. Psicos. Y significa relativo a la naturaleza. Hablábamos de la esencia es la naturaleza misma de cualquier cosa, ¿no? Entonces la psiquis, lo físico es también tiene es natural, ¿no? Es relativo a la naturaleza. ¿Por qué? Porque existe, solo por eso. Porque existe en este mundo físico material, ya tiene una naturaleza propia, ya tiene su existencia. Aunque sea a través de un pensamiento, porque vimos el otro día que realmente no es que uno invente algo, realmente crear algo que nadie más lo haya creado, pues, sino que la iluminación es el recordar quiénes somos. Y al recordar quiénes somos, pues sabemos las cosas que somos, ¿no? Que nos hace ser lo que somos. Es un trabalenguas, pero espero que lo entiendan, perdón. Mejor continuamos. Entonces nos dice que físicas es adjetivo o sustantivo relacionado con la naturaleza, la constitución corpórea o el estudio de la física. Y pues el estudio de la física no es otra cosa más que lo físico material, ¿no?
Bien. Entonces una cárcel física puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser, no sé, la colonia, la ciudad, el país donde vives. Físicamente puede ser muchas cosas, ¿no? No solo la cárcel donde están los delincuentes, ¿no? Los maleantes, dicen los mayas. Son maleantes, malintencionados, se refieren ellos a que son malintencionados. Bien. Cárceles mentales. Mentales nos dicen que se deriva del latín mentalis, que significa mental, y a su vez mentalis se deriva de mens, que es mentis, de mens o mentis, que significa mente, y el sufijo alis de mentalis se refiere a relación o pertenencia, o sea que pertenece a la mente, ¿no? Mente, por acá teníamos el cuerpo mental, que creo que nos hablaba así acá, a ver, mental, ok, acá nos dice, mental se deriva del latín mentalis, que se deriva de mens, que significa mente o espíritu. La raíz indoeuropea men significa pensar, recordar o tener en mente. O sea que ya existe, ¿no? En la mente. Como cuando queremos decir algo y se nos olvida, decimos, lo tengo en la mente, lo tengo. Bien, es algo que sabemos, que ya está. Simplemente es cuestión de recordar. Y al pensar es la misma acción. Piensas, buscas. Bien. Mental describe procesos, estados o actividades relacionados con cognición, conciencia y percepción. Cognición es todo movimiento físico, conciencia es todo movimiento de reflexión, de atención, de observación. Y percepción, pues, es la interpretación que le damos a lo que percibimos con nuestros sensores, tanto físicos, materiales, como cósmico-espirituales, ¿no? Bien. Mental. Las cárceles emocionales. La palabra emocional se deriva del latín emovere y significa mover hacia afuera o sacar. Las náuseas es algo que, perdón, es un ejemplo vivo, ¿no? Es algo que se mueve hacia afuera, ¿no? Que sacamos de adentro, hablando en el plano físico material, ¿no? Perdón, no se me vino otro ejemplo a la mente. Bueno. A su vez se deriva también de la palabra ex, que es hacia afuera, ex marido, ex pareja, ex esposo, pero no tenemos ex hijos. Por eso tampoco tendría que ser ex esposa o ex esposo.
la madre de mis hijos, el padre de mis hijos, se acabó. Perdón. Bien. Ex, que significa hacia afuera, y movere, que significa mover hacia afuera. Bajo la influencia del francés, nos dicen que se deriva de emotion con T, y a su vez se deriva de emovere, que viene siendo lo mismo, ¿no? Mover hacia afuera. Bien, nos dicen que emocional es lo referente o es la referencia de la acción de provocar un movimiento o alteración, o sea, de un estado armónico, por decir algo, un estado rutinario que siempre, ¿no? Como el corazón que siempre está trabajando a un mismo ritmo. Cuando viene una alteración, entonces se acelera, ¿no? Eso es una alteración. O movimiento también podría ser al corazón cuando pues uno camina más rápido o corre o se cae o se espanta, ¿no? Todo eso altera el movimiento del corazón también. Por dar algún ejemplo. En lo referente, dice que es en referencia a las alteraciones. Alteración es referencia a las alteraciones de ánimo y de sentimientos, lo que les explicaba. Y nos dice que emociones son fuerzas internas de impulso para actuar. ¿Qué significa de impulso para actuar? Que no pasan por la conciencia, o sea, no pasan por una visión real, porque muchas veces nos perdemos o nos desviamos en los pensamientos que se aparecen ante circunstancias semejantes o similares. Entonces, pues son de impulso para actuar. La memoria no es consciente del pasado, ni del presente, ni del futuro. Para ella, lo que la circunstancia la lleva a lo que ya conoce, eso lo vuelve a vivir en ese momento. Por eso se reviven dolores, se reviven emociones, ¿no? Se vuelven a sentir como cuando fueron las circunstancias en esos momentos, ¿no? Bueno, entonces nos dice que son fuerzas internas de impulso para actuar, generando cambios en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Movimiento interno manifestado en un cambio de expresión facial, en la postura corporal o en la activación fisiológica. Una activación fisiológica de una emoción se puede ver en los esfínteres. Por lo regular, cuando gente tiene mucho miedo, literalmente orina, ¿no? Del miedo, entonces activa
esa fisiología, ¿no? Bueno, perdón, pero son los ejemplos más populares, ¿no? Más conocidos. En la mujer, pues la menstruación también, ¿no? Ante ciertas situaciones se le retira la menstruación, entonces hay una alteración fisiológica, una activación fisiológica fuera de orden, ¿no? O sea, fuera de lo común, de la armonía que es constante, ¿no? O sea, hay algo que llega y rompe con aquello, ¿no? Entonces, por eso nos habla que es un movimiento interno manifestado en cambio de expresión facial, en postura corporal o en la activación fisiológica. También en la activación fisiológica podemos hablar pues del placer, ¿no? Porque no es solo lo que nos hace sentir mal, sino pues el placer, el gusto, Entonces, por eso hay quienes leen el cuerpo corporal con la observación, porque pueden ver de qué manera, principalmente los terapeutas, ¿no? Pueden ver ahora sí que por dónde andamos, ¿no? En cuestión emocional. Ok. Postura corporal, pues también, ¿no? Porque cuando hay alegría, nuestra postura es así como que, ay, de júbilo, ¿no? Cuando hay tristeza, pues también nuestra postura es, cuando estamos enojados, nuestra postura. Entonces, o sea, todas esas manifestaciones, ¿no? Y la expresión facial, bueno, pues es la que más expresiones hace la cara, ¿no? Y todavía más la mirada. La mirada es muy difícil de que esconda, de que pueda uno disfrazar. Todavía la cara puede uno disfrazar, ¿no? Si te conoce alguien bien, pues sabe que no es real, ¿no? Que se está haciendo auténtico o auténtica, pero la mirada, los ojos es muy difícil de poder disfrazar de lo que se está sintiendo, de la emoción que uno trae, ¿no? Y tanto es así que cuando uno está enamorado o ve a alguien que los ojos cambian, es una luminosidad de la madre que ve a su hijo, ¿no? El padre, el amante, el amante de amor, de compañero, de pareja. No vayan a decir que estoy cada quien su vida, perdón. ¿No? O sea, me refiero a ese tipo de emociones que te cambian, ¿no? Cuando te dan una mala noticia, pues tu mirada cambia también a dolor, la cara, ¿no? Bueno. No nos extendamos más, veamos la última palabra que es espirituales, cárceles espirituales. Espirituales se deriva del latín spiritualis, que a su vez se deriva de spiritus y significa aliento. Este se deriva del verbo spirare, espíritu se deriva de spirare, que significa respirar. Bajo los términos del cristianismo griego, spiritualis se deriva de pneumaticus, pneumaticus, que significa espiritualidad. Y nos dicen que espirituales es la idea del aliento y la conexión con lo inmaterial o lo no físico, lo cósmico, espiritual, lo que no vemos, pero sabemos que existe porque lo sentimos. El espíritu aliento no lo vemos, pero sabemos que sin él no vivimos. Bien. Entonces los abuelos mayas nos dicen que Cat, la red, nos sirve para guardar
almacenar en su manifestación física, como es almacenar mazorcas de maíz, no sé, cualquier cosa de comida, de alimento, en una red, pescar peces, y también como una red sutil que nos sirve para guardar en la memoria todo lo que aprendemos, las experiencias y los actos trascendentales de la vida. Así es que el día de hoy, Cat Red, que también puede ser enredo, puede ser trampa. Cat, red o enredo. En el sentido es que cada quien le da forma a su pensamiento. Este puede usarse positiva o negativamente. Perdón y gracias, gracias y perdón. Nos encontramos nuevamente el día de mañana, si el tiempo y el gran Ajao nos los permite. Perdón y gracias, gracias y perdón. Namaste.